Y les invito a estar de pie en esta mañana para que me acompañen a leer en el libro de los Hechos, capítulo número 27. Y de ahí vamos a leer los versos 21 hasta el verso número 25. Hechos capítulo 27, verso 21 al verso 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de la vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que hará así como se me ha dicho. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta bendición de poder adorar tu nombre, por escuchar, Señor, a estos niños en los cuales, Padre Santo, tú has depositado talentos, has depositado, Señor, propósitos maravillosos. Y gracias por cada familia que está aquí reunida, como también por toda familia que está ahí, Señor, vinculados y viéndonos a través de la internet. Señor, gracias. Yo te adoro y te bendigo por la vida de cada uno de ellos y de ellas, Señor. Y provoca a mi corazón sumo regocijo el poder de alguna forma, Señor, vincularnos, unirnos, Padre Santo. Y te doy gloria una vez más por sus vidas. Señor, te pido que esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor, sea de bendición a la vida de mis hermanos y resulte en orientación, en fortaleza, Señor, a aquellos que la escuchan. Padre, que tú produzcas en nosotros el fruto y hagas germinar, hagas brotar la semilla, Señor, que tu palabra es en nuestros corazones y dé fruto en abundancia. Toda gloria y honra la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El día del jueves me pasó algo mientras estaba en el culto. Mientras estaba el hermano Abraham aquí predicando, vino un pensamiento. No sé qué él dijo, no sé qué yo escuché, solamente vino un pensamiento a mi mente. Y dije, esto es lo que voy a predicar el domingo. Y no es un pasaje bíblico, debo decir que este pasaje que estoy usando en esta mañana es un pasaje del cual ya yo he predicado. Y creo que en una ocasión dimos un sermón bastante largo respecto al contenido de este pasaje bíblico, que representa uno de los retos más impresionantes a los cuales el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse. Pero quiero volver al mismo y le he puesto por tema a este sermón lo siguiente, y escuche bien: el propósito de Dios no se ahoga en la tormenta. Lo que Dios ha dicho de ti y de mí y las promesas que vinculadas a ese propósito Él nos ha hecho, no se anulan, no se ahogan, no desaparecen por la tormenta que podamos estar enfrentando. Así que este relato es una mina, es un caudal de lecciones para la vida cristiana, sobre todo para los momentos difíciles que nos toca vivir, los que hemos vivido,
lo que estamos viviendo y los posibles momentos que también difíciles podamos enfrentar. Hay un principio fundamental que quiero señalar, por si el tiempo no me alcanza a concluir todo lo que está anotado aquí, pero escuche bien este principio que yo encuentro como parte de esas joyas y tesoros de este pasaje bíblico. Y es que hay un principio fundamental en esta historia, y es que el propósito de Dios en la vida del creyente se cumplirá según Él lo ha prometido, y las circunstancias no abortarán por amenazantes sean ese propósito. ¿Escuchó, amados? Si usted entiende esto, por lo menos captura esto, ya ha entendido la totalidad del sermón que les quiero predicar. Estamos a punto de concluir un año y enfrentar otro año. Y no cabe duda alguna de que este ha sido un año bien difícil, pero también un año de grandes bendiciones de Dios. Se han abierto espacios de reflexión que nunca antes se habían abierto. Pero también hay incertidumbre respecto al futuro. Pero para los que confían en Dios, los que creen en Él, y esta historia nos ilustra gráficamente lo que significa confiar en Dios. Y yo quisiera que usted se metiera en este escenario para entender qué está pasando en este lugar. He leído el versículo 21 donde dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pablo es el personaje céntrico en esta historia y está hablándonos, amén, uno que está allí viviendo la experiencia. Pablo está en un barco y quizás obvia algunos detalles para aprovechar el tiempo, pero Pablo está allí no como turista, no como comerciante. Pablo está en esta nave, en este barco, está como preso. Pablo había sido apresado en Jerusalén y voy a resumir en un espacio breve lo que pasó allí. Pablo había ido a Jerusalén con el fin de adorar y de presentar a Dios ante los discípulos, amén, su reporte misionero. Lamentablemente los judíos que rodeaban a Pablo, siendo mal orientados, lo acusaron de que él era una persona que había ido a Jerusalén para promover y que era un promotor de una persona que predicaba en contra de la ley, en contra de Moisés. Y decir eso en Jerusalén era algo grave. Mas a esto se añade el que se le acusó de que él llegó a Jerusalén con un gentil y que él metió a un gentil en el templo. Así que estas situaciones que eran falsas levantaron un revuelo impresionante en Jerusalén, un revuelo de tal magnitud que el gobierno romano que estaba asentado en Jerusalén tuvo que intervenir para poder aplacar la multitud que había, porque se vivía en un tiempo histórico donde los romanos habían enfrentado varios eventos revolucionarios de parte de los judíos. Así que Roma estaba ante la expectativa de que en cualquier momento se levantaba una revuelta, una insurrección de los judíos para erradicar y echar fuera a los romanos. Así que había una atmósfera tensa. Así que imagínese usted, hay un revuelo, y en español, un revolú, allí en Jerusalén. Y cuando lo llegan los soldados, encuentran que allí están dándole una paliza a un hombre. No saben quién es el hombre, pero están dándole una paliza. Y ellos intervienen para evitar que los que apalean a este hombre lo maten. Entonces, ellos intervienen, evitan que maten al hombre, y dice que este hombre, cuando lo rescatan, le preguntan quién es él. Y él se expresa, pide tiempo para expresar por qué le están apaleando y por qué está allí. Pero antes que él dé una respuesta, los romanos no preguntaron quién eres. Esto fue después, porque una vez lo rescatan, lo quieren interrogar y lo quieren hacer a palos también.
Así que lo meten en la fortaleza, le van a pegar para que diga quién es él, qué está pasando. Y cuando Pablo dice, ajá, y otra, yo pienso en esto, me acaban de dar una zumba a esta gente, por poco me mata la multitud. Y ahora estos romanos también quieren volver a darme. ¡Ey, un momento! ¿Es lícito golpear a un ciudadano romano? Y cuando los soldados que oyeron eso iban a darle el azote, dijeron, ¿qué? ¿Tú eres un ciudadano romano? Y Pablo dice, yo lo soy. Y él dijo, el soldado decía, bueno, ¿y cómo tú lo eres? Yo soy ciudadano y yo tuve que comprar mi ciudadanía. A mí me costó un dineral. ¿Y cómo tú lo eres siendo un judío? Porque yo nací en Tarso. Y eso era una provincia romana. Así que Pablo tenía dos ciudadanías. La ciudadanía judía y la romana por nacimiento. Cuando oyen esto, entonces detienen la paliza. Le entra la caniquera. ¿Sabe qué es caniquera? El nerviosismo. Porque acaban de azotar a alguien a quien no podían hacerlo si era ciudadano romano. Así que Pablo entonces evita una segunda paliza. Pero los romanos querían como quiera indagar quién era él, qué estaba pasando. Así que lo meten a la fortaleza y entonces lo entrevistan. Y el que está a cargo de la compañía de soldados lo cita con los acusadores, eran los judíos, para ver el caso. Y Pablo se presenta ante ellos, da sus razones, pero ellos no oyen razones. Ellos entienden que es un asunto religioso. De manera que en Hechos 23, verso 25, esta es la conclusión a quien llega el representante romano que está viendo el caso de Pedro. Y dice, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix. Claudio era el militar que tenía a cargo a Pablo y le escribe al gobernador Félix. Y le escribe en estos términos: a este hombre he aprendido o he apresado por los judíos que lo iban a matar. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era, ahora mira cómo dice, ciudadano romano. Él no sabía, él se enteró después. No le escribió, ¿sabe? Estaba a punto de dar una paliza y lo teníamos ya amarrado. Y cuando, no, eso lo vio. Porque no luce bonito, ¿verdad? Esos son los informes, ¿verdad? Siempre arregladitos, bien maquillados, ¿no? Gloria al Señor. Pero bueno, gloria a Dios, ese no es el tema de hoy. Entonces, y queriendo saber la causa por la cual le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía de muerte o de prisión. Así que ellos entienden que no hay causa, que no hay razón para mantener a Pablo preso. Pero ¿sabe qué? Comienzan unos días y meses largos donde Pablo comienza a ir de mano en mano, tribunal en tribunal, tribunal regional, tribunal estatal, tribunal y tribunal. Y Pablo se cansó. Estoy resumiendo una historia bien larga, ¿sabe? Se cansó y cuando lo llevaron al último tribunal dijo, mira, estoy cansado de esto ya. Yo quiero apelar al más grande entonces. Porque si no me sueltan, no hay razón de estar preso. Pues entonces, ¿por qué no me sueltan? Pues entonces apelo al César. Así que apeló ahora a la Corte Suprema. Y en Hechos capítulo 25, verso 9 al 12, relata ese incidente en las siguientes palabras. Pero Festo, queriendo congraciarse, ¿ve? Siempre buscando el apoyo de la multitud, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas delante de mí? Si ya lo habían juzgado, lo habían entrevistado, habían hecho vistas y no había causa. Pablo dice, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Y a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y como tú no me quieres atender, dice, a César apelo. Dice el verso 11.
Y el 12 dice Festo, pues bueno, como tú has apelado a César, pues entonces para César vas a ir. De manera que es así como Pablo entonces es embarcado junto con otros presos en un barco para enviarlo a Roma. Así que Pablo comienza esta travesía en estas circunstancias que les he dicho. Pero ¿qué pasa, amados? Que en ese camino, que fue una travesía muy turbulenta, la nave zarpa, una de las naves zarpa, porque hubo un cambio de nave en el camino, zarpa dirigiéndose hacia Italia, pero algo pasó en el camino. Dice el capítulo 27, versos 18 al 20, que le vino una tempestad impresionante. Una tempestad, amados, de carácter poderosa. Y dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, comenzaron a echar afuera todas las cosas que pudieran significar un peso a la nave. Eso significa alijar, no es la lelija, sino es echar afuera todo lo que es sobrepeso. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Así que no solamente era el peso que cargaban como mercancía, sino que estaban ahora cortándole partes a la nave y sacando algunos elementos de la nave afuera. Dice el 20, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad, y subraya, no pequeña, habíamos perdido, ¿qué dice ahí? Toda esperanza de salvarnos. Así que Pablo, cuando se levanta allí y pide que la gente coma, en el verso que leímos, y Pablo se levantó y dijo: hermanos, hace días que no comemos. Hermanos, ¿quién puede comer ante una circunstancia como esta? Mire, usted sabe lo que es una tormenta, un huracán. Lo vivimos con María. Y yo oí de testimonio de personas que sintieron que iban a morir y que se tuvieron que refugiar en un pequeño cuarto, en un pasillo, porque la furia era de tal magnitud que, amén, que pensaban que todo se venía al suelo. Usted vivió eso. Pero yo pienso que Pablo vivió algo peor que eso. ¿Por qué? Porque mientras que usted y yo estábamos en un lugar pisando tierra y por lo menos viendo alguna luz, aunque sea algo que comenzó a surgir a las horas después del huracán, Pablo no veía nada. No se sabía dónde era la derecha, dónde la izquierda. No había un pequeño rayo de luz que iluminara el océano. A todo esto, los vientos estaban azotando la nave, el agua estaba entrando. Así que era como era un dando vueltas y vueltas sin saber. Y todo esto en plena oscuridad. Así que, aunque hubiese deseo de comer, con tanta vuelta lo hubiesen vomitado. Porque no fue que vamos a comer ahora, pausa la tormenta, vamos, denme 5 segundos y comemos. No. Métase en ese escenario. Mire, yo si algo, yo a la tormenta le tuve terror también, pero al agua doblemente, porque no hay nada firme. Y pensar en los tiburones que están por allí rondeando, bueno, eso es peor aún todavía. Así que la situación había escalado a tal magnitud que ellos, dice el texto, Lucas dice, y Lucas es testigo presencial porque él está allí con Pablo, y él dice: hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Y él dijo inclusivo. Así que el apóstol Lucas, el discípulo Lucas, está admitiendo
que no tiene esperanza de salvarse, que lo que les espera es la muerte, que de esa tormenta no salen vivos. Y en medio de todo esto que está pasando y que podemos tomar tiempo para describir y usar adjetivos para que usted se concientice de la gravedad del momento, en todo esto, entonces se pone de pie Pablo. Le dice a ellos: Pablo, vamos a comer. Yo les dije a ustedes que esto se iba a poner difícil. Ustedes no me escucharon y estamos en este momento. Los intérpretes dicen que esta frase de Pablo no era una frase acusativa. Es decir, no están mofándose de ellos porque él está en la misma situación que ellos. Él lo que hace es que les recuerda a ellos que él les había dado un consejo. Así que en medio de esta oscuridad y de esta lluvia que arrecia, Pablo se levanta y comienza a hablarles, comienza a decirles: mire, ya van muchos días. Por ejemplo, Lucas mantiene un registro de los días que pasa la tormenta, pero en el versículo 19 él dice: van 3 días de tormenta. Después que dice el 21, Pablo les habla a la gente del barco. Y ahí él suspende el conteo. Yo no sé si lo suspendió porque pensaba: esto va para largo y no sabe cuándo termine. Pero al final él retoma otra vez el conteo y dice: pasaron 2 semanas. Así que bueno, un detalle que quería señalarles. El asunto es que ¿en qué momento es que Pablo les habla? No se sabe si fue al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 día. No se sabe. Pero dice el texto: han pasado muchos días. Más de 3. Por lo menos más de 3. Porque fue el conteo final que había hecho Lucas en el versículo 19. Han pasado muchos días. Y Pablo les recuerda a ellos que él les había advertido, repito, del peligro que habían estado. En Hechos 27, 9 al 11, ahí está el registro de cuándo fue que Pablo les habló a ellos, advirtiéndoles que no zarparan de Creta, porque el tiempo estaba malo. Dice Pablo en ese versículo 9 del capítulo 27, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino que también de nuestras personas. ¿Qué dijo Pablo? De nuestras personas. Pero el centurión, verso 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Así que Pablo les advierte. Estas palabras fueron dichas muchos días antes de que ellos cambiaran de nave. Ellos están en Creta en una parada para reabastecerse. Y Pablo comienza a mirar. Y Pablo no es un meteorólogo, pero es un hombre que tiene la sabiduría de Dios. Y como alguien que tiene sabiduría de Dios, no solamente conoce el tiempo, sino que tiene también la revelación que Dios le imparte. Y Pablo con esta sabiduría le dice: miren, vamos a quedarnos aquí. El tiempo se ve malo. Y yo pienso y siento que va a haber pérdida. Que este viaje va a ser trágico. Así que, pero el soldado a cargo de la compañía de presos y de soldados que estaban custodiándolos, y el piloto, el que manejaba el barco, el dueño de la embarcación, amén, les dice: no, podemos hacerlo, esto. O sea, la experiencia, la sapiencia humana
Entonces ellos dicen, pero ¿qué puede decirnos este hombre? Si lo rescatamos de una paliza, ahora es meteorólogo, ahora es navegante, ahora es... No le hacen caso. Y efectivamente, tal como Pablo les había dicho, el asunto es que sufren el ser atrapados por esta tormenta. Sufren ahora las consecuencias de no haber escuchado la voz de alguien que le habló como un siervo de Dios. Permítanme hacer un paréntesis aquí e introducir una reflexión en torno a esto. Pablo, así como los hombres de Dios, pastores, ministros, evangelistas, siervos de Dios como ustedes, ¿cuántas veces ustedes le han hablado a alguien, le han advertido, han visto, han sentido, o Dios les ha dirigido una palabra de sabiduría para decirle a alguien, cuidado con esto, cuidado con lo otro, no entres por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro? Y usted ha sido un instrumento de Dios. Pero también usted ha sido testigo de cómo ese alguien que recibe esa palabra menosprecia o minimiza o desoye o ignora o cierra el oído a esa palabra de sabiduría que está recibiendo de parte de Dios. Y piensan que es un simple hermano, que quizás sus capacidades no son lo suficiente como que para usted les escuche. Y aquí hay una lección impresionante respecto a esto. Atendamos el consejo de Dios. Cada predicación, cada mensaje que te escuche, hay algo de Dios que te está diciendo algo. Captura eso de Dios que está siendo vertido hacia ti, depositado en ti. No lo ignores. No lo rechaces. Por lo menos ponlo a prueba quizás. Si no quieres recibirlo de todo, el 100%, ponlo a prueba. Prueba a ver si es verdad eso. Pero no lo rechaces. Porque puedes estar rechazando la advertencia más poderosa que jamás alguien te haya hecho para tu bien. Y estés optando por la tragedia que sobreviene al desoírla y no escucharla. Estás y estoy y estamos ante una gran decisión. Por eso es importante escuchar lo que Dios tiene que decirnos, sobre todo cuando tú lees su palabra o cuando escuchas una palabra de Dios que está fundamentada en la Escritura, como además de la bendición de Dios, que es tan amplia, que usa métodos multifacéticos para hablarnos, de lo cual voy a hablar más adelante. Así que ellos no escucharon. Y Pablo les recuerda, yo se lo dije. No para criticarles, no para dañarles, es para que sepan que hay algo en mí. O sea, yo no estoy hablando en la carne. Estoy hablando en el espíritu. Y hay gente que miran y piensan que es, como decía alguien. Así que las palabras de Pablo estaban motivadas por el bienestar no egocéntrico de él salvarse el pellejo. No era para bienestar de quién, de todos, creyentes y no creyentes, soldados y no soldados, civiles o militares, era para todos. Y eso es lo que debe también marcar la motivación cuando hablamos la palabra de Dios, cuando aconsejamos a alguien, que es para bien. Nunca digamos nada que no sea para bien. Así que Pablo les habló a ellos, les hizo pensar sobre aquel evento. Pero dice luego el 22, pero ahora les exhorto, ya eso pasó, no hay vuelta atrás. No podemos back to the future, coger el carrito e ir atrás. No, ya pasó. Ya estamos en el problema. Ya la tormenta está arreciando. Estamos en medio de la situación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida
de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué pasó con Pablo? Aleluya. Él había dicho al principio, les advierto que si hacemos esto, vamos a perecer. Pero ahora dice, no, hay una edición nueva. No es una edición nueva, vamos a verlo luego. Pero Pablo dice, no, tengan ánimo. ¿Sabe? Yo pienso que unos cuantos de la tripulación, quiere decir los que manejan el barco, sus destrezas de marineros, como los viajeros presos, como los comerciantes que llevaban trigo, porque la nave iba repleta de trigo, como los soldados, miraron quizás a esa voz. Estaba oscuro, así que Pablo habló. Y todo el mundo dirige el oído, porque el ojo es muy difícil. El oído a la voz que está hablando. Dice, ¿quién es este loco que está diciendo que tengamos buen ánimo? ¿Qué se ha creído él? Así que yo no sé. Y los que hablan, no me imagino qué palabras le habrían dirigido a Pablo. Porque decir que tengan buen ánimo, que se pongan a comer en un escenario como esto, es cosa de locos. Pablo dice, no solamente es locura lo que está diciendo, sino que está prometiendo algo. Diciendo, no se preocupen, aquí no se muere nadie. Pero les digo una cosa, la verdad es que la nave se va a hacer añicos. O sea, Pablo hace un análisis realista de la situación. La cosa sí está mala, tan mala que aquí se rompe esta nave. De eso no nos salva nadie. Eso es realismo, pero no es fatalismo. Porque fatalismo sería decir, y aquí nos morimos todos también. Con todo y nave, se rompe la nave y nos hagamos todos. No, él dijo, la nave se rompe. Realismo. Esto está difícil, esta tormenta está tan fuerte que va a hacer pedazos la nave. Realidad. Pero esperanza. Pero fe. No sé cómo. Porque yo sería de los que diría, Pablo, ¿y cómo? Yo no sé nadar. Le tengo miedo al agua. El océano le tengo a veces repelillo. Yo recuerdo, el hermano Julio, Dios lo bendiga, a Julio, a Carmen, a Lili. Él tiene un bote y muchas veces Manuel tiene un bote también. Me han invitado, pastor, vamos a dar una vuelta en el bote. Y yo sí, pero acá no. El único bote que me monto es la lancha la lancha que va hacia Culebra, porque bueno, no me queda de otra. Y ahora a veces la evito con un viaje en avión. Aleluya, porque créanme, amado, yo respeto y bueno, y a veces me hago el valiente y me monto. Y yo espero montarme también un día con Manuel y con Julio, pero sepan que voy ahí. Pablo, ¿cómo? El cómo, Dios se encarga. Pero aquí nadie va a morir. Nadie va a morir. Así que Pablo habla una palabra de verdad, de transparencia. Una palabra que evalúa la realidad presente, pero que también establece un principio de vida, porque Él no es cualquier persona. Él es un hijo de Dios con una palabra de Dios en su vida. Como la palabra que tú y yo tenemos. Somos seres humanos, corre sangre por la vena, tenemos temores, tenemos necesidades, no somos diferentes en eso. La diferencia estriba en que usted y yo confiamos plenamente en el Dios que nos ha salvado. Y que ese Dios no es un Dios que no habla, es un Dios que ha dado promesas. Pero déjeme seguir. Ay, Dios mío, el tiempo va a las millas. Ok. Así que Pablo entonces se levanta con una palabra, hace una exhortación, pide que la gente reaccione a ello, pero ahora explica dónde radica la certeza de lo que él está pidiendo que se haga.
Él no está hablando una palabra ilusoria, fantasiosa, desprovista de un fundamento sólido. No. ¿Por qué Pablo puede hablar como habla, decir lo que dice y pedir que se haga lo que pide que se haga? ¿Por qué? Porque esta noche, aleluya, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Es decir, Dios ha intervenido en mi vida. En esta oscuridad, en medio de esta tormenta, Dios no ha guardado silencio. Su presencia está conmigo. Su presencia está aquí, ahora con nosotros. Y esa realidad, la tormenta no la puede erradicar. Hoy celebramos en estos días el nacimiento de Jesús. Y el profeta Isaías dijo, y Mateo recuerda en su evangelio, que Emmanuel es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Es la verdad más, es una de las verdades fundamentales que tenemos que recapturar. O sea, Él no está aquí para observarme como mero observador de mis acciones, de mi vida, de mis circunstancias. Él está aquí conmigo, en mí y en tus circunstancias. Y Pablo dice, este Dios está aquí. Pero Pablo también dice, envió su ángel. Pablo, mire, amado, tendríamos que tomar un tiempo para repasar las multiformes, las múltiples maneras en que Dios intervino con Pablo. Desde el día de su conversión, donde Jesús se le revela en persona y le habla. Cuando le habla por Ananías, con una palabra que él tiene que escuchar de un discípulo que no conoce, que Dios le dijo que fuera donde él, que le dijera esto y dijera lo otro. Es decir, que Dios, él tuvo la experiencia de recibir palabras de sabiduría de alguien. Él tuvo que escuchar a los apóstoles en Jerusalén. Él escuchó al Espíritu Santo. Y ahora Dios le envió un ángel. O sea que Pablo estaba abierto a no decir, Dios, si me vas a hablar, háblame así, 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 y voy a creer si es así. Y si pongo 5 piedras y se caen 4, lo voy a creer. No, Dios, como tú quieras. Porque Dios puede hablarte de múltiples maneras, de múltiples formas. No le pongas a Dios una mordaza para que no te hable si no es como tú quieres que te hable. Aleluya. Porque mucha gente. Yo leí un libro que me impresionó grandemente hace muchos años atrás. Que alguien le preguntó a Dios con relación, Dios, y aquellos que no han oído. La respuesta fue, todos han oído. Y le comienza a explicarle las múltiples maneras en que Dios le habló a mucha gente. Que llegarán el día que van a reclamar porque van a ser condenados, hermanos. Lamentablemente, yo siempre que hablo de esto, siempre lo digo como Pablo habló a esta gente. No decirle, te lo dije. No, porque provoca dolor. Porque Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la Escritura nos dice, y los testimonios que a veces Dios permite que alguien experimente y que testifica luego, registran que habrán quienes no van a creer. Y que en el día del juicio van a reclamar, ¿cuándo me hablaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo yo supe? Y ahí entonces los libros se van a abrir. Y ahí entonces saldrán las evidencias inequívocas. Porque Dios nunca juzgará injustamente a alguien. Y allí saldrá a relucir el día tal, la fecha tal, el domingo tal, el diciembre tal, a la hora tal. Te conectaste a internet y ahí alguien estaba hablando un mensaje y yo te estaba hablando por él. Y ahí entonces yo supongo, ¿verdad? Como en el cielo está lo último en tecnología. Lo que no se ha inventado aún, allá está en el cielo inventado ya. Pues entonces habrá yo digo, ¿verdad? Una expresión oleográfica
donde saldrá la figura, la gente, los rostros, los movimientos y la palabra que está siendo hablada. Eso último me lo inventé yo. Eso último me lo inventé yo, no, gloria a Dios. Pero bueno, dice la Biblia que lo que está en el cielo no ha subido a la imaginación humana. Y si yo me imagino esto, todavía me quedé corto. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ay, me fui en un viaje ahí. Bueno, déjenme regresar al texto bíblico. Gloria a Dios. El hecho es, amados, el hecho innegable es que Pablo está diciendo, yo digo esto porque Dios me ha hablado. Pero no me habló solamente esta noche. No me habló solamente esta noche. Ninguno va a perecer porque yo cargo una promesa. Porque yo tengo un propósito. Y antes que hubiera tormenta, y tengo que resumir aquí, y voy a resumir ahora. Antes que hubiera tormenta, antes que surgiera la dificultad, antes que pensara que la circunstancia me iba a ahogar y me iba a eliminar, antes que eso, Dios me habló en Jerusalén. Y en ese momento en que me habló en Jerusalén, y eso sí quiero leerlo, Hechos 23:11. Dice, a la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabe cuándo Dios le habló esto a Pablo? Cuando todavía estaba en tierra firme, protegido por los soldados, estaba bastante bien porque ya había anunciado su ciudadanía, así que no podía maltratarlo mucho. Estaba del tingo al tango en los tribunales y él no se imaginaba jamás que él enfrentaría un momento donde su propia vida estaría en un hilo. Pero cuando está en el barco, ahora Jesús, el que le habló allá en Jerusalén, ahora no se le presentó. Ahora le envió le envió un ángel. Pero decía, no importa, hermano, si Dios envía un ángel, un arcángel, o se presenta a él, o envía a Saraí, o envía a Jocelyn, o envía, aleluya, a Manuel, no importa. No importa. Y Pablo ahora esa noche en el barco recibe un recordatorio. Pablo, tú tienes un propósito. Pablo, tú cargas una promesa. Dile a esta gente que aunque se hunda el barco, tú y ellos van a llegar a Roma. Por causa tuya, por la bendición en tu vida. Tú no sabes cuánta bendición tú estás haciendo, aunque aparentemente tú no entiendas ni veas nada. Yo siempre escuchaba en mi casa, mi abuelo predicaba, ¿verdad? Y mi abuelo era un predicador fuerte. Y tenía un capítulo preferido en su Biblia, Corintios. La mujer sométase al marido. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno. Ay, santo, eso es otra cosa que salió, ¿verdad? Bueno. Parte de mi historia. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Bueno, el punto es el siguiente. No era eso que me quería referir solamente. Es que siempre escuchaba de mi abuelo hablar de las virtudes de mi mamá, que se sometía a mi papá, que no era creyente. Y cómo ella era la causa, la bendición de ese hombre pecador y perdido, que era mi papá. Gloria a Dios, vino a Jesucristo antes de morir. Aleluya. Es decir, que en la figura, en la persona de mi mamá, se santificaba toda aquella familia. Por eso es que tú eres de influencia poderosa. Y aunque aparentemente, como cantábamos hoy, aunque nada esté pasando, algo sí está pasando. Y Pablo fue la causa, la razón, el motivo de que la gracia de Dios se extendiera para darle oportunidad. Y aclaro, esa gracia se extiende para dar, ¿qué dije? Oportunidad.
para que viendo el milagro de Dios, quienes lo experimentan y no le conocen, vengan al conocimiento de la verdad. No es que la gracia de mamá y papá me va a provocar que yo me vaya al cielo sin Cristo, pero provoca que la misericordia de Dios se extienda para concederme espacio, para alargarme la oportunidad, como dice Pablo, para que conozcamos a Jesús. ¿Se entendió, verdad? Porque yo tenía otro tío que decía a mi abuela, amén, que cuando viniera el rapto de la iglesia, pues como él sabía que abuela estaba consagrada al Señor, a esa se la llevaba el Señor, porque sí, él se agarraba de ella. Era una broma que él decía, ¿no? Pero yo creo que también pensaba que era posible. Pero ella se fue al cielo ya. Y ahora nos toca arreguindarnos de una sola cosa, de nuestra fe en Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador. Amados, cierro este sermón, aleluya, diciéndoles: la tormenta que enfrentaba Pablo no anuló ni anularía el propósito de Dios en su vida, un propósito que se expresó en las promesas que le había hecho a él. Cuando leemos, a fin de cuentas, todo lo que este capítulo, hay cosas más que están aquí anotadas que no las voy a decir, pero lo que quiero que entiendan lo siguiente: Pablo se pudo levantar en medio de un momento crítico, de un momento inusual, con una palabra de Dios, porque él sabía lo que Jesús le había dicho. Él iba a llegar. Jesucristo, y cuando leemos el resto del capítulo 27 y el resto del capítulo 28, descubrimos y constatamos, verificamos que realmente se cumplió lo que Jesús dijo. Pablo llegó a Roma, Pablo testificó en Roma hasta el día en que él fue enjuiciado. De manera que la tormenta sí tuvo pérdidas. En la tormenta sí hubo pérdidas. Porque las tormentas y las pérdidas no son experiencias ajenas a la vida del creyente. Ahora bien, la actitud de los creyentes ante estos escenarios inciertos y amenazantes está orientada en la confianza puesta en Jesús y en sus promesas. Pablo dijo: en el Dios en quien yo confío y de quien soy siervo. El Dios en quien tengo plena confianza y del que soy siervo. Así que las circunstancias que nos rodean pueden ser igual que cualquier otra circunstancia que afecte a cualquier persona. No estamos ajenos, y muchos cristianos sufren también pérdidas. Pero hay una abismal diferencia entre el que tiene a Jesús y el que no lo tiene. Porque el que tiene a Jesús fundamenta su confianza en lo que Jesús le ha prometido. ¿Qué Jesús nos ha prometido? Que marca su propósito en mi vida. Él prometió amarme. Él prometió ser sustentador. Él prometió estar unido con nosotros como Él está con el Padre. Él prometió ser proveedor. Prometió ser el cuidador. Prometió darnos vida hoy y vida eterna. Estas y otras son los compromisos de Dios con sus hijos. Por eso que le servimos, predicamos, somos evangelistas, somos ministros, somos obreros, somos amas de casa. No importa lo que seamos, entendemos que lo que somos y hacemos está vinculado a estas promesas de Dios. Y mientras esto esté en nosotros, no importa. No importa. No importa que mañana sea lo que pase. No importa, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Y el mundo debe encontrar un valiente que diga en la pandemia: yo me levanto y proclamo que hay vida y no muerte, que hay bendición y no maldición, que hay vida en Cristo Jesús. Y si hoy muero, aleluya. Y si hoy muero,
Estoy seguro, guardado, bendecido en Él. Oh, gloria a Dios. Y si el 2021, amén, porque mire, ¿sabe qué? Yo hoy leí algo increíble, donde pasamos esta pandemia. ¿Y sabe que la expectativa del futuro? Otra. Aleluya. Es lo que augura la gente. Pero nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que se aferran al Señor, no tendrán temor de ninguna de estas noticias. Porque su bendición no está limitada a si hay o no hay tormenta o dificultad. Su bendición está prometida para sus hijos. Hay muchas cosas más que hay en estos versículos que pueden ser lecciones de vida para nosotros. Pero vuelvo a recalcar que hace falta en este momento que seamos valientes. Hoy más que nunca, ese versículo de Josué: esfuérzate y sé valiente, porque nos han metido miedo. Y no estoy diciendo que con esto seamos ignorantes de las precauciones, pero el problema es que se ha inculcado un temor que va más allá de lo razonable. Y yo creo que tenemos que enfrentar un 2021 con valentía. Con valentía. Y comenzar a decirle: no tengas miedo, acércate a Jesucristo. Vamos a ir a la iglesia a orar. Vamos a adorar, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Aleluya. Porque encerrados no nos podemos quedar. No, hermanos. Aleluya. Y vuelvo y repito, esto no es un llamado a rebelarnos en contra de los mecanismos de protección que tenemos que tener. No es eso, no me hablo de... Es que estoy viendo como que hay un temor que está paralizándonos. Oh, santo el Señor. Y usted carga una promesa de Dios. No es que sea irresponsable, no, eso no se trata. Es que usted viva y proclame en que hemos confiado en Jesús y que no tenemos que tener miedo. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, te doy gracias por el testimonio de tu siervo Pablo, Señor, que en este escenario difícil pudo ponerse en pie y hablarle a unos soldados, a unos presos condenados. Quizás alguno de ellos, Señor, quizás iba a la condenación de ser muerto, pero no murió sin salvación, no murió sin saber que aunque su cuerpo fuera ejecutado en Roma, él tenía vida en Jesucristo. Aleluya. Allí estaban, Señor, los expertos, los que sabían manejar el barco, reconociendo su incapacidad. Y allí estaba Pablo, dándote gracias porque tú cumples todas tus promesas. Aleluya. Porque tú no has faltado a ninguna de tus promesas. Oh Dios, yo te pido que alguien que esté escuchando, que alguien que esté oyendo, que alguien que esté viendo, no se pueda entender que tú le amas, que no tiene que temer, que hay vida en Cristo Jesús, que Él es poderoso para cambiar y para guardarnos en medio y a través de cualquier circunstancia. En ocasiones nos librará, en ocasiones nos guardará en medio de ellas. Aleluya, porque somos tus hijos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien que oyendo tu palabra entiende la importancia, la urgencia, la necesidad
de reconocerte como Salvador, lo pueda hacer en este instante y en este momento. Y si hay alguien que está viéndonos, escuchándonos, que está inmerso en una situación difícil, en una tormenta de dudas, de ansiedad, o no importa el nombre que pueda tener, que me está escuchando y que hoy quiere abrirle la oportunidad. Como decía hace un momento, hay quienes cierran el oído, ni siquiera prueban a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Así que hay también esa opción. Prueba a Jesús, prueba a Cristo. Y si tu corazón se abre para Él, ora conmigo esta oración. Donde quiera que estés, ahí comienza a orar. Y repite conmigo esta oración diciendo: Jesucristo, he oído tu palabra y he escuchado que me amas, y que no importa qué tormenta me esté azotando, tú vienes a mi auxilio como Salvador. Te entrego mi corazón. Con mi boca y mis labios en esta oración confieso que tú eres mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu preciosa sangre y hazme una nueva mujer, un nuevo hombre para ti, Señor.